Hola a todos, hoy vamos a hablar de los percances que muchas veces pasaban en la vida militar. A veces decíamos que no nos iba a ir bien en operaciones cuando algo pasaba en el cuartel. Esta historia se remonta allá por Semana Santa en 1983. Cuando un subsargento, que no recuerdo el apellido, los que se recuerden me lo escriben en el chat, del batallón Ramón Belloso, estaba dando instrucciones para ponerle a la granada de cantarito el famoso tape, el famoso tirro que le poníamos a la granada, la parte de la espoleta para que no explotaran. Pero en una de esas, una mala maniobra, un mal movimiento, se disparó la espoleta y explotó la granada, llevándose unos soldados, la vida de unos soldados y la vida, por supuesto, de mi sargento. Desde ahí las cosas empezaron a no pintar bien. Hoy vamos a hablar de los 39 soldados que murieron entre San Simón y San Isidro, que es un terreno más o menos de 2 kilómetros, en 1983, donde la guerrilla nos masacró al batallón Ramón Belloso. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. El batallón Belloso, después de Semana Santa, después de que la unidad había regresado de licencia, había estado en Perquín, en Arambala, en Huateca, en Sensembra, en todos esos pueblos del oriente del país. La unidad se había desplazado, específicamente en los pueblos de... El batallón había estado específicamente en Perquín, en Arambala, en Huateca, en Cacaopera. Habían pasado por Jocuaitique y habían llegado a Ocicala. Estando en Ocicala, hicieron una unidad de 75 soldados de reacción inmediata. Estos 75 hombres hicieron los patrullajes en la zona y los movieron a las antenas del Cacahuatique. Estando en las antenas del Cacahuatique, cayó la orden por radio. Esa orden decía específicamente que la unidad tenía que moverse específicamente a las coordenadas que están entre San Simón y San Isidro. En ese espacio hay 2 kilómetros aproximadamente de distancia. El batallón Belloso, esa unidad específicamente de 75 personas, tenía que moverse para esa zona, pero no podían dejar las antenas solas, así que se movieron más o menos 45, 46 soldados. Si usted estuvo ahí, cosa que lo dudo, porque estaría muerto, escríbanos y díganos. Entonces la unidad empezó a desplazarse para la zona entre San Simón y San Isidro. Entre los clases que se encontraban ahí estaba mi sargento Moris Hernández Lizama y mi sargento Pineda Velázquez, que ahora pues él llegó a ser coronel, y ambos eran sargentos de fila. Pero también se encontraba un subteniente, en este momento no recuerdo el apellido, pero si usted lo sabe, escríbame. Y este subteniente, que también iba con ellos, se desplazaron hacia la zona. El batallón había tenido combates en el cerro El Perico y el Gigante, creo que se llaman estos cerros, no recuerdo, han pasado tantos años.
y habían estado, como les dije, en Perquín, Arambala, Huateca, en Cacaopera, en Jocuaitique, y habían tenido novedades. Pero cuando les piden que se muevan a estas coordenadas, se empieza a movilizar la unidad y empiezan a tener el desplazamiento hacia la zona. Lo que no se sabía era la cantidad de guerrilleros que estaba. Recuérdense que en esa fecha la guerrilla había declarado que Morazán era tierra liberada de la guardia, liberada de las autoridades, y manejaban el poder las células terroristas que estaban en la zona. ¿Por qué no decirlo así? ¿Verdad? También o el Frente de Liberación Nacional, conocido como FMLN por sus siglas, y ellos eran los que mantenían el control absoluto de la zona, pero mandaron a estos 45 hombres para movilizarse a lo que era la zona, las coordenadas que ya como les dije antes, San Simón y San Isidro, y tenían que llegar allí. Esa era la orden. Las órdenes militares no se discuten, las órdenes militares no se cuestionan, las órdenes militares se cumplen. Y cuando un jefe se equivoca, vuelve a mandar y no pasa nada. Pero esa orden no se discutió, esa orden se procedió a cumplirla en ese preciso momento. Así que hay que destacar que mi sargento Lizama, Moris Hernández Lizama, cargaba un radio, el MX 360. Él tenía comunicación directa con la Fuerza Aérea, con las unidades que andaban sobrevolando la zona. Mi sargento hizo muchos intentos por comunicarse, pero por la zona que podríamos decir que en San Isidro o San Simón, lo quebrado de la zona, no hay comunicación. Fallaba mucho la radio, entonces no se escuchaba, se cortaba la señal, a veces había señal, a veces no. En ese momento mi Sierra Lizama con mi sargento Pineda Velázquez reaccionaron, pues. Esta unidad la habían conformado de 75 hombres para ir a patrullar las antenas y hacer reconocimiento, que eran, muchos de ellos eran recondos, ¿verdad? Andaban estos dos clases y el subteniente que iba al mando de la unidad. Hay que destacar que cuando caen en la emboscada, cayeron en la emboscada y empezaron a morir la mayor cantidad de soldados, porque estaban en la zona de muerte, en un lugar donde no se podían cubrir, el oficial al mando, el subteniente, decide quitarse la vida y dejar fregados, jodidos, a mi sargento Moris Lizama y a mi sargento, en ese entonces, Pineda Velázquez. Ellos, como pueden, sostienen el fuego y empiezan a combatir y empiezan a ver morir a todos los soldados, 39 soldados. Cuando se quedan sin munición, empiezan ellos a ver por dónde podían salir si estaban en la zona de muerte. Fue tan difícil y tan terrible, pero logran sobrevivir 2 sargentos y se van a campo traviesa, corriendo, huyendo, hasta lograr llegar a un retén que estaba cerca de la entrada de Ocicala. Ese era otro problema, porque la zona tenía su círculo, su anillo de seguridad, y para entrar ahí iba a ser otro problema. ¿Por qué? ¿Por qué otro problema? Porque tenían que identificarse y no tenían el santo y seña de ese momento. Entonces,
la comunicación con la aviación había sido paupérrima, había sido desastrosa. Los camaradas muriendo, los guerrilleros disparando, barriendo toda la zona. Hay que destacar que estos guerrilleros no tenían una coordinación como los otros guerrilleros que a veces disparaban, hacían el minuto loco y se iban. Estos no, estos chocaron y empezaron a darle al final. Entonces ellos no tuvieron ninguna alternativa que salir de la zona y huir, no por cobardía, sino que porque ya no había munición, no habían camaradas que los acompañaran y tenían ellos que abandonar, abortar la misión y salir del lugar. Esa tarde murieron muchos bellosos, fundadores. Otra estrategia que ocupó la guerrilla fue que prendieron fuego al Enequén. Empezó a quemarse todo ese monte y no había para dónde salir. Las lluvias de balas fueron infinitas. Ese día la guerrilla no disparó tiro a tiro. Ese día la guerrilla barrió la zona. Y con ella, con esa barrida que dieron, los soldados que estaban dentro de la emboscada murieron. Chocaron. Murieron como valientes, como guerreros, defendiendo la patria. Pero murieron en ese tramo entre San Simón y San Isidro en Morazán. Quiero destacar la valentía de estos dos sargentos, pero también no podría decir cobardía, porque un oficial de honor decide quitarse la vida y les dice a los dos sargentos: bueno, hasta aquí llega mi mando. Y se quita la vida. Hasta aquí llega mi mando con ustedes. Este subteniente es hijo de un general y llevan el mismo apellido. Este subteniente se quitó la vida allí porque vio que era imposible. Y si a él lo agarraban, en ese entonces no lo iban a pelar vivo. Entonces él decide quitarse la vida y deja a los dos sargentos al mando. Pero díganme ustedes, ¿qué mando iban a tener ellos? Si ya todos los soldados estaban muriendo, ya todos los soldados habían quedado tirados en la carretera, ya todos los soldados estaban muertos y los dos sargentos, por la tenacidad, por el conocimiento, por el entrenamiento, la experiencia, los años de estar de alta, habían permitido que los dos estuvieran con vida. Entonces, estos sargentos se van para Ocicala, se identifican con el retén que estaba en la entrada y les dicen de que querían identificarse, que eran del Belloso, la unidad que andaba en tal lugar. Entonces el centinela va, le dice al clase, el clase verifica la información y los dejan entrar. Cuando entran en el lugar, estaba en ese entonces, mayor Corrado Figueroa, saludándolos, como que ellos vinieran de un paseo, cuando realmente venían de ver morir a toda la unidad. En ese tiempo, muchos de los que estaban de alta estaban soviéticos, medio locos, medio disparados. Las ganas y el deseo de mi sargento Lizama de descargarle una ráfaga no le faltaron, pero se contuvo, porque se respeta el grado, porque hay disciplina, porque hay ese respeto y ese amor a la patria. Solo se contuvieron, todos llenos de sangre, todos destrozados, todos con el fusil, todo calaseado y sin munición. Los llevaron a la clínica y los atendieron las enfermeras de la unidad de salud de allí, de Ocicala.
esta sagacidad, esta calidad de estos dos sargentos. Pineda Velázquez iba de antena y mi sargento Moris Lizama Hernández o Hernández Lizama de atrás, pero llevaban una distancia más o menos entre 50 y 100 metros y iban saliendo de la zona de guerra. Y cada vez que disparaban ellos, porque tenían poca munición, disparaban tiro a tiro. Acuérdense que los clases aprenden ya la táctica de no disparar en ráfaga. Disparaban tiro a tiro con la poca munición que tenían. Probablemente un cargador y la mitad. Disparo que hacían, guerrillero que caía. Así fue como pudieron abrir la zona y salir. Llegaron allá como les dije, a Ocicala, y estando ahí se encontraron que la cuarta compañía del Belloso estaba de base. Se identificaron, lograron entrar. Para que la cuarta compañía llegara a Ocicala, entre Ocicala y Jocuaitique tuvo 4 emboscadas. O sea, en ese tiempo, 1983, Morazán era la ciudad de nunca jamás, la ciudad del olvido, el pueblo que era mayormente conocido como un Vietnam en El Salvador. Cuando estos sargentos reciben atención médica por las quemaduras del enequén, los rasguños que tuvieron, recibieron atención médica por las enfermeras y recibieron atención médica en la clínica. Ellos estaban destrozados. Habían visto morir a un líder, habían visto esa tarde morir a más de 39 personas. Estaban totalmente devastados. Solo 2, imagínense, solo 2 de 45 personas que habían andado en esa zona. Solo 2 salieron con vida de ese ataque, de esa gran emboscada, que podríamos decir que fue un triunfo de la guerrilla, de la BRAS, del FMLN, de la FPL, del ERP. Todos los que ahí chocaron le ganaron en cantidad, en tiro, en muchas cosas al batallón Belloso. Cuando el mayor Corrado Figueroa en ese entonces llegó, les ofreció comida caliente. ¿Ustedes creen que estos sargentos querían comer después de lo que habían visto? Ellos calientes estaban ellos por querérselos reventar, por mandarlos a morir, por mandarlos a caer en la zona. El otro día me decía un camarada guerrillero, me decía que Corrado Figueroa se codeaba con los altos mandos del FMLN, chupaban juntos, comían juntos, y muchas veces los guerrilleros llegaban a visitarlo al cuartel. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Verdad o mentira? Yo no lo puedo confirmar, pero los que lo dijeron están con vida y podrían sostenerlo, en presencia o no de estos altos mandos. Este día murieron muchas personas y él llegó a ofrecerles comida calientita para que no dijeran nada. ¿Qué pasó ese día? ¿De quién fue la orden? No fue de mi coronel Corrado. La orden venía desde más arriba. Pero ¿quién vendió? ¿Quién entregó al batallón Belloso en Morazán? Quiero dejar estas palabras del testimonio de mi sargento Lizama para cerrar
este video y quiero que escuchen esto que él me comentó cuando hablamos de este ataque. Mi sargento Platero, bueno, es una historia que en verdad pues se le pone la carne de gallina a cualquiera. Sinceramente le digo, pues porque soy un sobreviviente ahí junto con Pineda Velázquez. Aquel llegó hasta coronel. Hasta coronel efectivo llegó Pineda Velázquez, porque éramos de la misma promoción de ascenso como sargentos efectivos. Pasaron tantas cosas y fue lamentable. De ahí nos regresamos de nuevo a recoger los cuerpos. 2 días después ya los cuerpos estaban putrefactados. Ya los recogíamos, los pedazos de pellejo con carne nos quedaban en las manos, tirándolos a los camiones. Ya con apestosos, con gusanos. Y solo les pusimos ponchos encima, pero es terrible. Es como que son un montón de vacas muertas en los camiones. Y se ven aquellos bultos, así se veía aquel montón de bultos de los soldados de nosotros. Le digo, mi sargento, de que ahorita pues tengo la piel como que es de gallina. Me conmueve mucho esa historia. Sinceramente le digo, es bastante triste, pero es una verdad que vivimos en carne propia y que es de valientes. Gracias a Dios. A Él sea la honra y la gloria. Ver morir una persona se siente feo, pero ver morir 39 o más y que tu líder se quite la vida es mucho más feo. Esta fue la triste historia del batallón Belloso, de las unidades que conformaron de 75 soldados que fueron masacrados entre San Simón y San Isidro. Probablemente estás diciendo, no, que eso no sucedió así, no, que eso es mentira, que no, que esto y lo otro. La historia tiene varias versiones, la tuya y la mía. Pero les dejé este audio al final de mi sargento Hernández Lizama, porque él está con vida, él está aquí, él vive aquí en Estados Unidos y hemos hablado de este evento. Hay muchos bellosos que no les gusta aceptar la derrota. Hay muchos bellosos que no aceptan que el batallón fue atacado, masacrado en muchas ocasiones. Pero si bien es cierto, tú que eres del batallón Boina Verde original y sabes que esto sucedió porque te lo contaron, tal vez te lo contaron mal. Yo tengo la versión original grabada de mi sargento Hernández Lizama. Todavía me falta entrevistar a mi coronel Pineda Velázquez y amarrar la historia. Pero me estaba quemando, quería contarlo. Probablemente todos los bellosos se indignen y digan, no, que no sé qué, que es mentira. Pero siempre hay alguien que estuvo en el lugar y cuenta las cosas desde su perspectiva. Si tú crees que esto no sucedió así, escríbenos. Decentemente te daré el teléfono de mi sargento Hernández Lizama, o es más, lo entrevistaré cuando el video haya salido, que él diga si se dijo algo que fue mentira o que no sucedió. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te tocan el corazón. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.